Eh, Buenos días, ingeniera. Evaluación de la evaluación de riesgo y microbiológico. Como integrantes tenemos a Sánchez Steven, Joel, Muñoz Anaí. El análisis de riesgo microbiológico es crucial para proteger la salud pública, que constituye de tres componentes: evaluación de riesgo, gestión, comunicación entre riesgos. La evaluación de riesgos microbiológicos debe ser cuantitativa y estructurada, y es fundamental para establecer normas directrices en inocuidad alimentaria. Este documento proporciona orientación para realizar las evaluaciones de riesgo microbiológico, especialmente para los gobiernos, organismos y interesantes. El ámbito de la aplicación. El ámbito de la aplicación se documenta que se centra específicamente en la evaluación de riesgos ocasionados para los peligros microbiológicos por los peligros que representan los alimentos. Esto implica analizar la evaluación de posibles riesgos para la salud pública asociados con presencia de microorganismos patógenos en los alimentos. Y en otro punto tenemos que es particular este documento que se enfoca en la evaluación de riesgo microbiológico en otro documento de cadena alimentaria. Desde la producción primaria hasta el consumo final, abarca una amplia variedad de alimentos que constituyen los productos frescos, procesados y preparados. El otro punto son principios generales de riesgos de la evaluación de microbiológico. Como primero sería la evaluación de riesgo microbiológico debe basarse en ciencia y tener un enfoque estructurado. Otro punto será, deberá considerar dinámica en los microbios, en los alimentos y en la interacción con los humanos. Ya. Como siguiente compañera, nuestra compañera Mabel. Declaración del propósito de la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo debe iniciar con un propósito claro, definiendo el tipo de resultado esperado, como la prevalencia de una enfermedad o su tasa anual. En el caso de riesgos microbiológicos, puede ser necesaria una investigación preliminar para estructurar datos y modelar el riesgo desde la producción hasta el consumo. Siguiente diapositiva, compañero. Consideraciones generales. La evaluación de riesgo incluye tres elementos clave: evaluación, gestión y comunicación. Para garantizar la objetividad, es esencial separar la evaluación de la gestión, aunque se requiere cierta interacción. La transparencia y la participación de partes interesadas mejoran la calidad y credibilidad del proceso. Los datos pueden ser limitados, por lo que es crucial tomar decisiones fundamentales y usar información confiable, tanto cuantitativa como cualitativa. Las restricciones de recursos pueden afectar la evaluación, por lo que deben documentar y analizar sus repercusiones. Siguiente. Identificación del peligro. La identificación del peligro en agentes microbianos consiste en reconocer microorganismos o toxinas de riesgos en los alimentos, siendo un proceso principalmente cualitativo. Se basa en fuentes como literatura científica, bases de datos, organismos gubernamentales y expertos. La información proviene de estudios clínicos, vigilancia epidemiológica, investigación en animales y análisis microbiológicos a lo largo de la cadena alimentaria. Siguiente diapositiva. Evaluación de la exposición. Esta evaluación en microbiológicos en alimentos analiza la probabilidad de que las personas se expongan a patógenos. Se consideran factores como la contaminación de alimentos, las prácticas de higiene y cómo se preparan y almacenan. También se tiene en cuenta el papel quienes manipulan los alimentos y los hábitos de consumo. Los niveles de patógenos pueden cambiar según las condiciones de almacenamiento y se pueden crear escenarios para prever la exposición. Esta evaluación calcula la probabilidad de contaminación y el crecimiento de microorganismos, utilizando factores como pH y humedad. La microbiología predictiva puede ser útil en este proceso. A continuación, mi compañero Steven.
A ver, caracterización del peligro. Objetivo, descubrir la gravedad y duración de los efectos adversos al microorganismo en alimentos. Factores clave en microorganismos, capacidad de replicación, cambios en viralencia, transmisión, persistencia y resistencia. Huésped susceptible a la edad, salud humana y factores genéticos. Relación dosis-reacción. Se establece que hay dos datos si no se usan análisis exactos. Siguiente, la otra. Caracterización. La caracterización del riesgo integra la identificación del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del peligro para estimar la probabilidad y gravedad del efecto adverso en una población. Estimación. Puede ser una cuantitativa o cualitativa, dependiendo de los datos disponibles y la opción de expertos. Factores claves: viralidad, incertidumbre y suspensiones afectan la confianza de la estimación de riesgo. Incertidumbre relacionada con la calidad de los datos los modelos utilizados en la exportación de los estudios. Viralidad incluye la definición de la viruela, virulencia y microbiana, la suspensión de las probabilizaciones, análisis completarios. Se pueden aplicar análisis de sensibilidad e incertidumbre para evaluar la influencia y las estimaciones, suspensiones de la evaluación de riesgo. Documentación. El registro completado y sistemático es la evaluación de riesgos que se debe documentar detalladamente y comunicarse a los responsables de la gestión del riesgo. La transparencia es la clave para tomar decisiones, por lo que se deben identificar todas las limitaciones y justificar las opiniones de los expertos. La documentación formal debe incluir un resumen y ser accesible en partes interesantes para la revisión y crítica. Y los contenidos esenciales deben ser restricciones, interactumbres y suposiciones, así como los efectos de la evaluación del riesgo. Este proceso garantiza la evaluación que se repite, crítica útil para las futuras decisiones. Y como último punto, la reevaluación. Oportuno es mejorar la vigilancia que permite actualizar la evaluación de riesgos en función de nuevos datos. Y la comprensión de modelos se puede contraer estimaciones de riesgos como datos epidemiológicos para validar la confiabilidad. Y proceso interactivo es la evaluación de riesgos que no significa ajustar conforme surjan las nuevos datos. Y la revisión y continuación, si hay una formación relevante, se debe considerar las evaluaciones de riesgos microbiológicos. Esto es todo. Gracias, ingeniera.